capacitándose para ser misioneros. O sea, es decir, están cargando un poquito de batería, un poquito más de fuerza para que cuando lleguen acá nos puedan enseñar muchísimas cosas buenas, cómo seguir creciendo como iglesia. Así que es bueno que se desafiaron. Estuvieron vendiendo picante de pollo, estuvieron vendiendo lenguas, pero no lenguas de chisme, ¿no? Sino una lengua ahí de vaca para compartir, para comer, ¿no? Y bueno, los chicos hicieron todo el esfuerzo. Sabíamos que tuvieron algunos percances ahí en el medio, pero fueron los primeros en llegar. Sí, a pesar que salieron un poquito más tarde de lo previsto, pero fueron los primeros en llegar ahí, están en la universidad. También, bueno, tenemos nuestro anciano, a Emma. Sí, Emma también tuvo todo ese desafío de poder viajar hasta allá y llevar sano y salvo a los chicos. Así que, bueno, agradecemos ahí a nuestro anciano. Bueno, hay otros que no pudieron venir, tuvieron algunos inconvenientes, pero aún así estamos acá en sábado para adorar a Dios y estudiar su palabra, ¿sí? Otra cosita más antes de avanzar, y también quiero hacer una oración por estos chicos que se fueron a la universidad a capacitarse. Tener en cuenta para los líderes, ¿sí? Ancianos, Ministerio de la Mujer, algún otro líder que se quiera sumar. Y bueno, sé que Cande suspendió la actividad de los conquis para también sumarse. Hoy a las 4:30, recuerden que tenemos que estar ¿en dónde? En el Colegio Nuevo, ¿sí? Están viniendo el pastor Iván Rosales, está viniendo Laura Vargas, que es del Ministerio de la Mujer. Va a ser una linda capacitación. ¿Por qué? Porque en el mes de octubre, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? En nuestras iglesias, en nuestra iglesia del distrito, tenemos el evento que se llama el Mega Revive, ¿sí? Van a estar viniendo pastores, ¿sí? Recordemos estos pastores que nos van a estar visitando cada noche y van a estar predicando, ¿sí? Nosotros vamos a arrancar ahí el lunes, ¿sí? En octubre, lunes, martes, miércoles y jueves, y el día viernes vamos a hacer un cierre general entre las 3 iglesias, ¿sí? Es todo para que se vayan acordando. Ya vamos a decir bien la fecha exacta, pero cuando nosotros es la última semanita de octubre, y el día viernes vamos a recibir un pastor. Ya está jubilado, pero los pastores no nos jubilamos, ¿sí? Sino que evolucionamos en la manera de predicar. En el caso vamos a tener la presencia del pastor Bruno Razo, ¿sí? ¿A cuántos conocen el pastor Bruno Razo acá? ¿Sí? Tenemos 1, tenemos 2, 3, 4. Bueno, el pastor Bruno Razo ya está jubilado, pero aún así está haciendo campañas de evangelismo y lo vamos a tener esta oportunidad para nosotros, ¿sí? En el colegio vamos a hacer el cierre de las 3 iglesias, y ahí, bueno, vamos a tener lo que sean los bautismos de que, bueno, estuvieron trabajando los hermanos, los ministerios. Entonces, ¿estamos de acuerdo de esto? ¿Sí? ¿O no quieren que lo traigamos al pastor Bruno Razo? ¿Quieren que lo traigamos? ¿Sí? Entonces estén orando y estén presentes para la reunión de hoy a la tarde. ¿A qué hora tienen que estar los líderes? 4:30. Ahí tienen que estar los líderes firmes. Y luego, bueno, vamos a hablar un poquito del proyecto Macedonia, ahí con los que se están integrando a esta zona, que de paso esto es lo que quería hablar en el sermón de esta mañana. Por eso me gustaría, bueno, orar por los jóvenes, por la reunión de esta tarde y por los proyectos que tiene la iglesia. Así que oramos y avanzamos, ¿te parece? Oramos. Amoroso y cariñoso Padre Celestial, una vez más te agradecemos este día que nos regalas, y sobre todo porque, bueno, hoy la iglesia, si bien está un poquito más en cantidad de personas, pero sabemos que un gran grupo de jóvenes, de líderes, se fueron a la universidad a capacitarse para poder rendir mejor, Señor, en sus actividades misioneras, para que puedan abrirse un poquito más la mente, para saber que tú muy pronto vas a venir, y por eso queremos, Señor, que nos utilices con gran poder. También pedirte por nuestra reunión que tendremos hoy a las 4:30 con los líderes, para poder planificar las visitas, Señor, de los pastores que estarán acompañando a las distintas iglesias del distrito, y también la llegada del pastor Bruno Razo en el mes de octubre. También queremos pedirte por el proyecto Macedonia, que queremos, Señor, dejar esto en tu mano, que un grupo de hermanos está por dejar sus iglesias, dejar sus cargos, dejar, Señor, un montón de cosas para poder, Señor, venir a sumarse en la construcción de una nueva iglesia para ti acá en la zona sur. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. De paso, se me estaba olvidando, ya no sé si fueron a la inauguración o no fueron a la inauguración, pero está muy bonito nuestro edificio, así que ese edificio del colegio es para que lo disfrutemos también, para que tengamos actividades. Pero bueno, vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 6 en adelante, ¿sí? Hechos, capítulo 16, versículo del 6 en adelante.
Tenemos a Pablo con el deseo de esparcir el Evangelio a todo el mundo. ¿Vieron cuando vos te enamorás de Dios? Querés inmediatamente predicarle a todos que Dios existe. Bueno, Pablo era uno de esos, una persona con mucho ánimo y tenía el deseo de poder viajar a Asia y poder predicar el Evangelio ahí. Entonces, en ese contexto, ¿sí?, donde encontramos nosotros la historia. Un Pablo totalmente entusiasmado por la predicación del Evangelio y también por abrir un poquito más de obra. Versículo 6 dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Después más adelante, versículo 8, pasaron junto a Misa y descendieron a Troas, y donde de noche Pablo tuvo una visión de un hombre macedonio que se puso ante él y le rogó: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida preocupado, comenzó a partir a Macedonia, donde por cierto Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio. ¿Sí? Esta es una historia muy bonita, porque Pablo era una persona muy misionera y de paso capaz de hacer toda orden que el Señor le daba, él lo hacía al pie de la letra. Entonces, claro, si bien el Espíritu Santo no lo dejó avanzar hasta Asia, pero le tuvo esa visión esa noche de un hombre, dice la Biblia, ¿de dónde era este hombre? De Macedonia. ¿Sí? ¿Y por qué es importante este nombre Macedonia? Que significa lugar de montaña o lugar de altura. Eso significa la palabrita Macedonia. ¿Por qué era importante antes que Pablo llegara a Asia que tenía que llegar a este lugar Pablo para predicar? Sí, esta es una de las preguntas que me estuve realizando, y es que el contexto de la historia nos habla un poquito más a esa profundidad. Resulta que Macedonia es la cuna, ¿sí?, del nacimiento de uno de los generales que impartió muchísimo cultura, especialmente la cultura del habla, la cultura del griego, ¿sí?, que es Alejandro Magno. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros conocemos a Alejandro Magno? Quizá alguno ha visto una película, quizá alguno estudiando las profecías bíblicas. Entendemos que este general, que Dios también lo llamó de cierta manera, dio lugar a algo que es increíble y un detallito a tener en cuenta, que si no hubiese sido por la conquista de los griegos a toda aquella zona, hoy no tendríamos Biblia. Wow. ¿Pero por qué, pastor? Resulta que Macedonia en ese momento era como Cabo Verde en el mundial. ¿Sí? ¿Cuándo conocimos a Cabo Verde? ¿Sí? Yo recién lo conocí en este mundial, no sabía que existía un conjunto de islas tan... Ahí digo, sí, bueno, era un conjunto de islas chiquitito, pero después cuando jugaron la pelota, ¿cómo era Cabo Verde? Un equipo grande. Bueno, Macedonia pasó lo mismo. A pesar que en el momento nadie conocía a Macedonia, después fue conocido por Alejandro Magno, resulta que era una ciudad muy comercial y con bastantes recursos económicos. ¿Sí? Entonces, este era uno de los puntos tan importantes que nosotros decimos para la predicación del Evangelio, que es el recurso. Además, esta iglesia, después cuando Pablo comienza a predicar ahí, comienza a financiar la obra del Evangelio alrededor del mundo. Porque de paso a ser una zona comercial, también se hablaba un lenguaje que era el famoso griego koiné. ¿Sí? Pastor, ¿qué es el griego koiné? Bueno, es el idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Era el idioma comercial. Es como decir el inglés de hoy día. Si vos querés irte, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿qué te obligan a estudiar? Inglés. Si vos querés irte a Kirguistán a ser misionero, ¿qué tienes que estudiar? Tenés que estudiar inglés. Es como la lengua, ¿sí?, que más se habla y más fácil para el momento. Lo mismo pasaba en ese contexto donde estaba Pablo. Resulta que el idioma general de toda persona que quería irse de misionero era el griego koiné. Por eso para Dios esta ciudad no es una ciudad pequeña, aislada en el mundo, sino que marcó un antes y después en la predicación del Evangelio. Ya solamente que aparezca acá comienza a crear un gran impacto. Luego que Pablo recibió el llamado y comenzó a predicar ahí, uno de los primeros lugares que él conoció fue Filipos. ¿Sí? Filipos fue una de las primeras iglesias que Pablo comenzó a establecer ahí en la zona de Macedonia, y ahí es donde él se encuentra con una mujer llamada, ¿quién? Como Lidia. ¿Sí? Todos conocemos por ahí la historia de Lidia, pero cuando nosotros expandimos un poquito más nos damos cuenta
que también el hecho de que Pablo haya ido a la zona de Macedonia estableció un conjunto muy fuerte, lo que es nuestra base doctrinal y de identidad como iglesia. ¿Por qué? Cuando Pablo llega a la ciudad de Filipo, él llega técnicamente cerca de un sábado y automáticamente que dijo, bueno, yo no puedo entrar a estas ciudades porque en esas ciudades estaba prohibido descansar. Imagínense eso, si Pablo entraba ahí, ¿qué es lo que tenía que hacer? Descansar. Entonces decía, bueno, vamos a la orilla, vamos a ver si encontramos alguna persona que Dios ya haya preparado su corazón para la predicación del Evangelio. Y resulta que ahí encuentra una mujer llamada Lidia, que ella era vendedora, pero ella se escapaba de las ciudades. ¿Por qué? Porque sabía de algún modo Dios la había llamado y sabía esto, la verdad acerca del sábado. Y cuando nosotros comenzamos a contextualizar la historia, también cuando Dios nos pide ser misioneros, nos vamos a encontrar personas que ya saben de la palabra de Dios y solamente necesitan ¿qué cosa? A alguien que le confirme de lo que hayan leído acá en la Biblia es verdadero y es como realmente Dios los manda. Yo recuerdo en la ciudad de Marapa, realmente Marapa no es una ciudad sino un pueblo, en el sur de Tucumán, nosotros con mi esposa conocimos a un hombre que es muy misionero llamado Luis. ¿Sí? Si algún día van a Marapa, pasen por la casa de Luis, mándenle un fuerte saludo también de acá del pastor. ¿Por qué? Porque él nos contaba su historia cuando él conoce el Evangelio y comienza a conocer la Biblia. Él se casó, ¿sí?, con una mujer que su esposa tenía herencia musulmana. Imagínate eso. Y bueno, pero a pesar que su familia tenía otras creencias, él se había casado con una mujer, que es María, si no mal recuerdo el nombre de su esposa, que bueno, está descansando en el Señor. Y ellos se conocieron y algo que los unía era porque tenían una sola Biblia en todo ese pueblo. Y era la Biblia de María. Entonces, cuando Luis comienza a explorar la Biblia, él se encuentra, por ejemplo, la creencia del sábado. A Luis no le enseñó un instructor bíblico. Él simplemente aprendió de eso, aprendió acerca del diezmo y un montón de cosas muy bonitas, pero llegaron personas a decirle, Luis, vos sos un hombre muy sabio y vos tenés que acercarte más a Dios. ¿Sabes qué, Luis? Vos tenés que bautizarte. Sí, dice, bueno, yo me voy a bautizar, pero vos sé como dice la Biblia. Primero me voy a casar y luego me voy a bautizar. Pero, y acá lo interesante de Luis, dijo lo siguiente, yo me voy a bautizar el día que yo conozca una iglesia como la que enseña la Biblia acerca del sábado. Y Luis, cuando comenzó a explorar, se fue a Alberdi, se fue ahí a la ciudad de alrededor, no encontraba ninguna iglesia. Pero sin embargo, un familiar que venía de Catamarca recogía su diezmo y no sabía para dónde iba su diezmo ofrenda, simplemente sabía que iba para Dios. Y resulta que su historia comenzó a esparcirse por Marapa. Comenzó a expandirse porque un hombre allá en Marapa dice que se va a bautizar el día que conozca que una iglesia, ¿sí?, que guarda el sábado como él, esa es la iglesia verdadera. Entonces eso salió en una revista adventista, se publicó por ahí. Un misionero leyó la historia de Luis y dijo, bueno, ¿saben qué? Ahora me voy a tener que ir de este lugar y me voy a tener que ir a Marapa porque hay un hombre que está necesitando ayuda para que conozca más el Evangelio. Y hoy día Luis es un misionero que tenemos en la zona de Tucumán, un misionero que está firme, que cada año lleva almas al Señor. ¿Y por qué? Porque alguien se animó a leer su historia e ir al lugar donde vos decís, ¿para qué voy a ir a ese lugar? Tan chiquitito, tan capaz que no conocido, pero hoy en día a través de esa historia entendemos que es importante recibir el llamado de Dios y animarse a ir a donde Dios nos mande. Así como los chicos hoy se fueron a la universidad, que no es fácil irse lejos de la familia, ellos se animaron y dijeron, vamos a ir porque Dios nos está haciendo esa invitación. Y vamos a comenzar a tener, ¿qué cosa? Los famosos testimonios. Vamos a comenzar a construir historias bonitas, porque no solamente se encontró con Lidia, sino que luego Pablo también se encontró con una mujer que adivinaba y que fue poseída. Y Pablo, a pesar de esa gran dificultad, también conquistó a esa persona para Dios. Y luego dice que la fama de Pablo y de Silas fue tan conocida en Macedonia que lo siguiente que pasó con ellos fue estar presos.
Porque simplemente por predicar el Evangelio. Yo te hago una pregunta, no hace falta que levantes la mano, pero ¿alguna vez estuviste en la comisaría? Uno dice, sí, pastor, yo fui simplemente a hacer una denuncia, fui, conozco cómo es la comisaría. Otro me dice, sí, pastor, en mi momento de travesura caí ahí preso por algo justo, pero injusto, que la justicia hizo justo, por eso me metieron preso. Pero, ¿sabes? Es raro cuando te meten un ratito ahí en la comisaría por predicar la palabra de Dios. Es raro. Cuando tuvimos la oportunidad de ir con un grupo de misioneros a Salto, que es una ciudad de Buenos Aires, un momento llegamos a un barrio privado, comenzábamos a tocar las puertas, estábamos colportando, y de repente, claro, la que nos saludó con una mirada de prejuicio, ¿no? ¿Qué hacen estas personas acá? Y entonces decían, bueno, somos estudiantes, estamos vendiendo nuestro libro para pagar nuestro estudio, y luego que, bueno, nos rechazó, nos cerró la puerta, hicimos 2 casas más y se nos paró al lado la patrulla. Y nos alzó a mí, a mi compañero, nos llevó a la patrulla y después fuimos a la comisaría. Y de paso no les recomiendo que vayan a la patrulla porque es dura. Yo pensaba que tenía asientos cómodos, no, es un asiento de plástico totalmente duro. Y entonces ya cuando estábamos en la comisaría estábamos desesperados con nuestro compañero porque no sabíamos qué hacer, llamábamos a nuestro asistente a ver si él nos podía rescatar de ese momento un poco incómodo para nosotros. Pero claro, mientras que nuestro compañero venía a salvarnos, nosotros tuvimos la oportunidad de charlar un poquito con el comisario. Y entonces el comisario decía, pero yo no veo que están haciendo nada malo, no sé por qué la vecina se alteró tanto por ustedes. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Llegó ahí nuestro compañero, lo vamos a esperar a su jefe y lo vamos a liberar. Pero no perdimos la oportunidad de ¿qué? De hablarle de Dios, de predicarle. Entonces no fue la última vez que fuimos a la comisaría. Obviamente nos sentimos contentos cuando nos soltaron. Pero llegó el momento que otra vez vimos la patrulla. Ya nuestro compañero no es la primera vez, era varias veces que sucedía esto. Entonces cuando vimos la patrulla dijimos, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer. Sí, pero esta vez nosotros necesitamos en la comisaría. No para llevarlos presos ahora porque están haciendo lo que están haciendo vendiendo su libro, sino que resulta que tenemos un compañero que está enfermo. Y como ustedes son unas personas que vienen a orar por la gente también, nosotros queremos que oren por nuestro compañero. Y es una de las experiencias más lindas cuando vos sabes que el enemigo te persigue porque estás abriendo este libro y le estás enseñando a las personas sobre la esperanza y la tranquilidad y sobre todo que existe un amor. Porque más adelante en la historia del arresto de Pablo y Silas, en el capítulo 16, nos encontramos que Pablo predicó aquí a un guardacárcel. Vino el terremoto, se abrió el terremoto, salieron todos ahí, pero Pablo, cuando el carcelero estaba a punto de quitarse la vida, ¿qué le dijo? No lo hagas, estamos aquí. Y ¿sabes qué? Yo te voy a decir un secreto más. Tú y tu casa pueden ser salvos. Cuando nosotros aprendemos a recibir el llamado de Dios y comenzamos a ver la historia que creamos con las personas, vemos que son historias con propósito. Capaz pasar sí algunos malos momentos como nosotros que estuvimos ahí casi presos en Buenos Aires, pero aún así podemos llegar a personas que hoy están agradecidas porque una persona oró por ellas. Y hay tantas historias de misioneros que por ahí abren las puertas, llegan a casas y le abren la puerta y le dicen, ¿sabes qué? Yo estuve orando para que alguien me abriera la palabra de Dios, para que alguien me orara, para que puedan compartir por esto. Y son historias que nosotros a veces nos estamos perdiendo al no aceptar el llamado de Dios. Otras cosas interesantes que nosotros notamos de esta misión que tuvo Pablo es lo siguiente, que se abrieron iglesias como ser la iglesia de Tesalónica. ¿Cuántos de nosotros en algún momento triste, cuando perdemos un ser querido, no hemos leído la promesa que está en 1 Tesalónica, en el capítulo 4, donde habla de la segunda venida de Cristo? Si Pablo, y mire cómo comenzamos a analizar este viaje, si Pablo no hubiese ido hasta Tesalónica, no hubiese iglesia. Y no hubiese existido, ¿qué cosa? 1 y 2 de Tesalonicenses. Una carta que tantas veces nos hizo bien a nosotros. No hubiese existido, por ejemplo, el encuentro de un principio bíblico que nosotros encontramos de sola y tota escritura. No, eso no se estableció con Lutero, que la Biblia solamente en su absoluto tiene que interpretarse, sino cuando Pablo en un momento le enseña a la iglesia de Berea
las cosas de que iban a venir, iban a suceder y qué pasó con Cristo en la cruz, ellos dijeron, ahora muy bien Pablo lo que vos dijiste, pero necesitamos confirmarlo ¿dónde? En la Escritura. Entonces, y miren qué tantas enseñanzas nosotros podemos sacar de estos viajes que hizo Pablo cuando recibió este llamado. Y un dato interesante que a mí me pareció que acá lo marqué en mi Biblia, dice, esa noche cuando Pablo tuvo la visión, dice que vio a una iglesia llena de personas. ¿Dice eso la Biblia? Versículo 9. Dice que solamente vio a un hombre. ¿Que vio a quién? A una sola persona. ¿Y esta persona qué es lo que hizo? Pedir ayuda. A veces cuando nosotros recibimos el llamado misionero para servir, a veces simplemente para llegar a una persona. Capaz que se realiza toda una campaña, capaz que estamos trayendo al pastor Bruno Razo para que venga, y nosotros capaz que estamos con el corazón que venga 100, 200, 300 personas a la campaña del pastor Bruno Razo, pero solamente quizás nos llega una. Y ustedes dirán, ¿valió la pena hacer esa campaña para que llegue una persona al pie de Jesús? Sí. Valió la pena. Porque muchas veces así es donde cómo inicia una iglesia y cómo crece. Cuando una persona comienza a conocer el Evangelio. Por eso cuando le contaba la historia de Luis, porque Luis, bueno, más adelante, él tenía un terreno ahí hermoso ahí en Marapa, y claro, él vivía solo, solamente con su esposa, con María. Ya haciéndose un poquito más abuelitos, sabemos que estamos dentro del basta de silencio. ¿Qué es lo que pasó? Dijo, este terreno que yo tengo acá, se lo voy a donar para Dios, y estableció una iglesia muy bonita. Y todos los años ahí personas llegan. Un lugar donde parecía que nunca iba a crecer la esperanza, comenzó a crecer porque alguien aceptó el desafío de él. Cuando nosotros comenzamos a abrir iglesia en distintos lados, a veces quizás no encontramos ancianos de iglesia, a veces capaz que no encontramos ni siquiera la visita del pastor, pero aún así la iglesia se tiene que movilizar. No porque el pastor haga un llamado o el anciano esté constantemente diciendo cómo estamos con el estudio bíblico, sino realmente porque el que llama a la acción es Dios. Y la siguiente palabra que dice, un hombre macedonio que pidió ¿qué cosa? Ayuda. ¿Cuántos de nosotros, si no tuviésemos ese amigo que nos ayudó, hoy no estaríamos en la iglesia? No sé si te pusiste a pensar eso. La persona que te habló, ¿sabes por qué te habló? ¿Por qué te dijo que tenés que ir a la iglesia? Porque en algún momento esa persona tuvo esa comunión con Dios y sintió el llamado de poder hablar. Porque no es fácil. A mí, yo recuerdo cuando me tocó estar en el secundario, como dije, emocionado esto de la predicación del Evangelio, compartir a todas las personas, llegó el momento del desafío que el pastor hizo a la iglesia. Recordamos que hacemos inicio de año, los famosos 10 días de oración, ¿sí o no? ¿Sí? Tenemos los 10 días de oración, te dan una cartita donde vos tenés que poner ¿qué cosa? 5, bueno, antes eran 10 nombres, ahora son 5. 5 nombres de qué? De personas que vos querés que conozcan la palabra de Dios. Entonces estás 10 días orando por esas personas y el último día del desafío, ¿cuál es? Ahora que es el sábado, vas a invitar a esa persona que estuviste orando ¿a qué? A ir a tu casa a comer. ¿Sí? Esta es la estrategia que ocupamos, ir a tu casa a comer, charlar, orar, ¿sí? Y invitar al último a qué cosa? A estudiar la Biblia. Pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos recibido esa invitación y justo llegó el sábado y pasó algo y no lo hicimos? Pasa. Entonces cuando yo me animé a tomar el desafío de decir, bueno, voy a hacer los 10 días de oración, voy a invitar a un amigo que venga a casa a estudiar la Biblia, ¿saben qué pasó ese sábado? No lo hice. Me dio un poquito de miedo, me dio un poquito de temor. Pero aún así yo le dije a Dios, bueno Señor, quizás bueno, ya perdí la oportunidad de enseñarle a algún compañero la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? No quité ese deseo. Todo lo contrario. Yo quiero enseñar a mi compañero algún momento la Biblia. Y pasaron muchísimos años, hermanos. Pasaron más de 12 años. ¿Para qué? Para que yo me volviera a reencontrar con ese amigo. Y por la gracia de Dios, el año pasado pudimos estudiar. A pesar que no nos vimos durante 12 años. Y hoy en día es una persona que cambió su vida. A mí me emociona tanto porque un día estaba en una jornada, trabaja en nuestro colegio.
estábamos en una jornada docente, el pastor que estaba acompañándonos comenzó a citar la Biblia y él de abajito en su mesa sacó su Biblia. Y yo dije, bueno, es lo que el Señor me mandó a hacer. Ya hice mi tarea, ya hice mi misión, ya hice que esa persona conociera la Biblia. Ahora, bueno, depende de él y sus decisiones para que siga creciendo. Pero cuando nosotros entendemos que es el llamado de Dios a la acción, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Versículo 10 del capítulo 16 de Hechos. Cuando vio la visión, dice, enseguida procuró ir. Dice que tardó una semana. Dice que esperó 5 meses para poder comenzar a establecer esto en su vida. Dice que enseguida. ¿Por qué? Cuando vos te animás a algo grande, lo haces. Si te dicen hoy tenés un viaje a Disney, solamente tenés que alistar tu maleta y nos vamos, ¿te irías o no te irías? ¿Qué dicen? ¿Se irían o no se irían a Disney? Sí. Porque si decimos, bueno, está todo pago, bueno, tu salvación ya está paga. Tu salvación ya está hecha por las manos del Señor. Pero ahora Él te hace esa invitación, ¿para qué? Para que vos también te sumes a la obra misionera. Para que comencemos a escribir historias y marcar también la diferencia en la vida de otras personas. Capaz vos estás acá porque vino un amigo y abrazar a ese amigo, orar por ese amigo, porque es difícil que un amigo diga, bueno, ¿querés ir a la iglesia? Se tomó todo el tiempo del mundo para pensarlo. Pero si lo hizo es porque realmente te aprecia y quiere tu salvación también. Cuando yo sigo explorando un poquito más la historia acá de Pablo en Macedonia, descubrí una historia que me llamó muchísimo la atención, que decía de la siguiente manera. Cierto día había un hombre que tenía un faro, estaba a cargo del faro. En ese momento no había luz, no había electricidad, simplemente había los aceites para prender las lámparas. Entonces, claro, ese hombre dijo, esta noche estoy medio pobre, no voy a prender el faro porque realmente no le veo necesario. ¿Sabe qué? Es más, si no lo prendo esta noche yo me voy a ahorrar un poco de aceite. Entonces apaga el faro y por el otro lado justo a un pastor Enzo Fernández se le ocurrió, ¿sí?, salir en barco a navegar. Total, yo sé que allá hay un faro. Entonces cuando el pastor ahí comenzó a navegar, comenzó a ir a dar vuelta, se comenzó a desesperar. ¿Por qué? No estaba el faro. ¿Cómo hago ahora? ¿Dónde voy? Bueno, encaremos. Siguió derecho y lo siguiente que dice la historia es que el barco se hundió porque pegó fuertemente en la orilla de ahí de la bahía y se hundió. Pregunta, ¿por qué se hundió el barco? ¿Porque se le ocurrió al pastor justo ir a navegar de noche? ¿Porque justo estaba la piedra ahí que tenía que chocar? ¿Por el agua, por el mal clima? No tenía rumbo. ¿No tenía? La luz. Familia, nosotros tenemos la luz de Jesús. Y hay muchas personas que están esperando que vos seas esa luz. Si Dios te puso acá en la iglesia, es para que vos puedas alumbrar fuerte, para que vos puedas llevar a tu amigo a los pies de Jesús, para que vos puedas llevar a tu familia. ¿Cuántos de nosotros quizás venimos solo a la iglesia? ¿Por qué? Porque capaz que venimos sin nuestro papá, venimos sin nuestra mamá. Hay un porcentaje grande de nuestra iglesia que me está asombrando cada día más, que muchos jóvenes están viniendo a la iglesia sin su familia. Y hay un desafío grande a través de eso. Por eso el Señor te quiere ocupar como lo hizo con Pablo y lo hizo con Silas. Lo que a mí más me asombra es que en el capítulo 13, y acá es especial, ¿por qué? Porque antes de iniciar el viaje misionero que ellos tuvieron, la iglesia de Antioquía reservó a Pablo, a Bernabé y a Silas, hicieron una oración por ellos. ¿Por qué? Porque dicen que era lo mejor que ellos tenían. Y acá donde uno se cuestiona y dice, Señor, yo soy lo mejor que vos tenés en este mundo. Y déjame decirte esto, soy lo mejor. Pero pastor, usted no sabe lo que yo hago a escondidas. Usted no sabe lo que yo hago ahí en mi casa, en mi trabajo. Y usted dice que yo soy lo mejor para Dios. ¿Sí? Lo sos. Porque Dios te está llamando. Y así con tus imperfecciones, y el Señor va a trabajar en eso, déjame asegurarte eso.
así te está llamando a que cumplas una misión. Porque falta muy poquitito, ¿sí? ¿Para qué? Para que Él venga. Ya las señales se están dando, estamos viendo terremotos, hace un rato hablábamos de la escuela sabática, estamos hablando que el tiempo del fin está muy cerca. Y yo te hago la pregunta, ¿y vos querés ir al cielo? Sí, ustedes pastores, todos queremos ir al cielo. Ahora, ¿vos querés que ese amigo, que ese papá, que ese hermano vaya al cielo? Bueno, animate a ser un misionero para Dios también. Quizás no seas como acá los chicos que se nos fueron a la villa, ¿no? Que tuvieron que, después están planeando irse a la ventana 1040. Perdón, más que en algún momento tu pequeño tendrá que viajar a otro lado a predicar. Pero cuando uno toma esa decisión, y hacerte la pregunta, ¿por qué Dios te trajo acá? Y es porque Dios te está mandando a salvar a una persona. Quizás una, quizás dos, quizás tres, porque a veces la misión es simplemente un objetivo para una o dos personas, pero Dios te preparó a vos para que seas parte de esa misión. Y yo quiero orar por vos esta mañana para que podamos sentir el mismo sentido, para que cuando nosotros veamos esa visión de ese hombre macedónico ahí que le esté diciendo ayúdanos, vos podás ir inmediatamente. No dudé, porque capaz que, y como digo, capaz no, porque realmente sos la persona que Dios preparó para la salvación de esa persona también. ¿Oramos? Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este día que nos regalas. Sabemos, Señor, que tú a cada uno de tus hijos le haces un llamado especial al servicio y a la misión. Y sabemos que tú nos pusiste, Señor, también personas a nuestro alrededor, y quizás también a veces hay miedo, hay incertidumbre, pero tú nos estás diciendo en este momento que somos lo mejor que tienes, Señor, para poder hablar de tus maravillas y de tu amor al mundo. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias porque nos permites, Señor, formar parte de este ejército que dará a fin, Señor, la predicación del Evangelio. Porque queremos levantar, Señor, la voz y sobre todo anunciar las nuevas noticias. Sabemos que falta muy poquito para que tú vengas y queremos crear historias. Queremos crear historias y testimonios, Señor, que contaremos en el cielo. De cómo un amigo nos ayudó a salvarnos, de cómo un papá orando por su hijo diariamente lo pudo traer a la iglesia, cómo una familia entera se restauró, Señor, porque un misionero tocó a sus puertas, cómo, Señor, a través de nosotros, personas que están con depresión, que están con ansiedad, puedan ver tu rostro, Señor, hablando de ese hermoso sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz. Te agradecemos, Padre, porque a pesar de estas imperfecciones que a veces tenemos, tú nos vuelves a llamar. Capaz sí, estamos un poco fríos porque pasaron un montón de cosas en nuestra vida, pero tú nos llamas nuevamente a tu servicio y te agradecemos eso, Señor, porque aún nos tienes en cuenta y porque pronto vas a venir a buscar a nosotros y a esas personas que tanto estamos orando. Bendice a esta iglesia, bendice, Señor, a los líderes que tenemos acá y sobre todo, bueno, muy pronto queremos ver tu segunda venida y queremos que nos encuentres así, Señor, trabajando para tu reino. Te hacemos esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.